Hola, te voy a hablar en este vídeo de un problema, de una dolencia. No es demasiado frecuente, pero sí es un poco misteriosa, que mucha gente incluso la desconoce, que es el síndrome de Tietz, que en el fondo es, no quiere decir más que una inflamación entre la unión cartilaginosa entre la costilla y el esternón. A veces he oído a profesionales hablar de que se puede producir por un golpe. Fíjate, un golpe lleva al hombre con dolor en esa costilla durante meses. Un golpe además en una zona más flexible, que se absorbe mejor, que debiera de cicatrizar bien, y sin embargo te duele durante meses. No es lógico esta explicación. He oído a veces hasta que puede ser un virus, y en el fondo es tan sencillo entender que no es más que una mala movilidad entre la costilla y el esternón, pero que está inducida por un problema dorsal, por una rigidez dorsal. En el fondo, el síndrome de Tietz no es más que la consecuencia de una contractura dorsal crónica. Es decir, no una dorsalgia de 3 meses de evolución, sino una rigidez dorsal ya, que frecuentemente te puede contar el paciente que le ha dolido antaño, o que a veces se le carga la zona dorsal, pero ya esa contractura dorsal está como en segundo plano, está tan cronificada, y todo aquello que es crónico tiene menos síntomas, pero está tan cronificada, por tanto con menos síntomas, que acaba afectando a la movilidad de la costilla con respecto al esternón. Luego el problema es un problema dorsal. Y los problemas dorsales, fundamentalmente los problemas dorsales, es la zona de nuestra columna y en general del sistema musculoesquelético que más en relación está con un desarrollo visceral. Yo durante años, cuando era joven, era mucho más joven, tuve una dorsalgia derecha, dorsalgia benigna, decía el traumatólogo, porque como no es por un cáncer ni es por una neumonía, pues decía, esto es una contractura, dorsalgia benigna. Pero maldita contractura, que estaba constantemente con una sensación de dolor rabioso, que buscaba apretarme contra una esquina, contra una pelota, porque te dabas una sesión de masaje o de la terapia de manera que fuera, de punción seca, de reeducación postural global, y la mejoría era muy leve, muy momentánea, o no había mejoría. Lo que más me aliviaba era que me apretaran esa zona con intensidad, un masaje fuerte. Esto te sonará por muchos pacientes. Bueno, pues esta dorsalgia, que al final acaba con una rigidez dorsal importante y que acaba traduciéndose en pérdida de movilidad o la alteración de la movilidad entre la costilla y el esternón, esta dorsalgia es la causa del síndrome de Tietz. Y esta dorsalgia es la consecuencia de un desarrollo visceral. En el caso de que el síndrome de Tietz se produzca en el lado derecho y por tanto venga de una especial rigidez en la zona dorsal derecha, que es como lo que yo tenía, el cuerpo nos está diciendo que lo que hay realmente es una disfunción del hígado. Cuando hay una dorsalgia izquierda, un síndrome de Tietz izquierdo, normalmente suele ser un poquito más bajo, quinta, sexta costilla, porque en la derecha del hígado suele ser la cuarta, quinta, sexta, del izquierdo la quinta, sexta, séptima, un poquito más hacia abajo. Suele ser debido a una contractura dorsal crónica provocada por un desarreglo del estómago. Y no hablamos de enfermedades, no hablamos de algo que el médico pueda corregir, más allá de darte una pastilla, un protector gástrico para la acidez, porque esto lo que está tapando es el síntoma, no está corrigiendo el desarrollo nervioso que hace que el estómago funcione mal, o el desarrollo nervioso que hace que el hígado funcione mal. En el fondo, detrás de estos desarrollos viscerales que provocan dorsalgias, contracturas y rigidez dorsal, y al final el síndrome de Tietz es una opción que a veces se da en problemas más crónicos, pero casi podemos asimilarlo al tratamiento con respecto a una dorsalgia común. En el fondo lo que quería decir es que estos problemas viscerales que generan dorsalgia no son más que un estado de simpaticotonía, es decir, un estado de alerta provocado por un estrés constante y continuo, no por un estrés puntual. Claro, el estrés puntual el cuerpo lo asimila bien. El estado de alerta constante que produce un estado constante de simpaticotonía inhibe a estos órganos digestivos. El sistema simpático inhibe al sistema digestivo y hace que funcione peor. Entonces, también puede haber síntomas digestivos, claro, en estos casos, como tenía yo. Dispepsias, digestión pesada, a veces ardor. Pensamos que no tiene nada que ver esos problemas digestivos que a veces aparecen con el dolor dorsal y en consecuencia con el dolor de costilla. Y claro que tienen que ver, es una manifestación más de ese órgano. El órgano puede dar síntomas propios del órgano, esos problemas digestivos, o no darlos y manifestar todo su desarrollo en la espalda y todas sus consecuencias.
De hecho, una dorsalgia crónica puede dar también problemas cervicales, problemas de hombro y en opciones el síndrome de Tietz. Luego, en el fondo, en el síndrome de Tietz lo que hay que tratar es la zona dorsal y el órgano que está provocando esa rigidez dorsal. Tratar de esa zona dorsal con osteopatía, con masaje, con punción seca, tratar la movilidad del diafragma, tratar la movilidad de las costillas, todo eso es perfecto, pero no va a ser suficiente en un síndrome de Tietz, o frecuentemente no lo es, si no corregimos el desarrollo visceral que está detrás, en la causa de este problema, de esta rigidez dorsal. Normalmente este problema de simpaticotonía está provocado por estrés, por un carácter concreto que altera estos órganos, por una dieta también muy acidificante, muy estimulante, eso que genera activación nerviosa, exceso de café, de dulces, de chocolate, de carne roja, falta de ejercicio físico, que es una forma de evacuar el estrés. En definitiva, es un desequilibrio nervioso que tiene diferentes orígenes, estrés, carácter, dieta, pero que se pueden corregir y que de ese desarrollo puede desaparecer, esa disfunción visceral y sus consecuencias a la espalda, en este caso, ya sí van a ser muy resolubles con terapia manual. O a veces incluso sin hacer terapia manual, si corregimos la disfunción visceral, las consecuencias desaparecen. Es que es tan fácil de entender como si tú tuvieras un charco en el suelo de tu casa, lo has probado a secarlo 1, 2, 15 veces y el charco vuelve a aparecer. Hay que darse cuenta antes de hacer esas 15 veces, ya la tercera te debes dar cuenta de que el problema no está ahí, de que ahí es donde a ti te molesta, ahí está el síntoma, es ese charco. Pero la causa, el problema está en otro sitio, está en la fuga de agua de tu vecina de arriba o de una filtración en el tejado. Y a veces arreglas esa filtración en el tejado y ese charco, con que lo seques una vez, no aparece más. Y a veces, aunque lo dejes, se seca el solo. Quitas la causa, desaparece la consecuencia. Y esto es así en el síndrome de Tietz. Solucionas o abordas el desarrollo visceral que está en la raíz de ese rigidez dorsal y que se expresa en la movilidad costilla-esternón, y el problema desaparece. Y esto a veces no es tan complicado, es simplemente entender el problema, entender al paciente y sus circunstancias. Esto es una visión integrativa, una visión holística que, claro, aboca a trabajos, a tratamientos no solamente locales, aquí, o solamente en la espalda, sino a estos disfunciones viscerales. Como te digo, tratamientos de plantas medicinales, dieta, gestión del estrés, hacer que el paciente sea consciente a veces de que su forma de ser o de que la vida que lleva le está desequilibrando su sistema nervioso, le provoca un estado de simpaticotonía que le altera sus órganos y los órganos se expresan en la zona, cada órgano en una zona concreta, como te he ido diciendo, pero en general la zona dorsal es una zona muy típica de somatización, de expresión, de desarrollo muscular de origen visceral. Todo este tema sobre los disfunciones viscerales, cómo se expresan en la espalda, qué patologías generan, no solamente este síndrome de Tietz o esta dorsalgia, sino múltiples problemas musculoesqueléticos están provocados por disfunción visceral, te los explico y profundizo en una masterclass gratuita que puedes encontrarla en la descripción de este vídeo. Te llevará a una página web con un enlace a esta masterclass. Estoy seguro que va a ser un antes y un después en tu práctica clínica diaria a la hora de entender por qué muchos problemas de tus pacientes no evolucionan de forma conveniente. Nos vemos en esa masterclass.